Es un gusto en saludarlos. Yo soy Juan Carlos Soliño y de parte de Gavilán quiero agradecerle vuestra presencia en este curso. Voy a presentar al disertante de hoy, que es el ingeniero civil Emilio Sagua, de la Universidad Anáhuac de México Norte. Es ingeniero civil y además es diplomado en desarrollo sustentable en la misma universidad. Hace 5 años ingresó a DuPont, pasando por varias áreas técnicas, y hoy es el responsable de marketing técnico para Latinoamérica y como soporte técnico de la línea de productos de Tyvek para la construcción y sus respectivas aplicaciones. Como indica el tema de hoy, que es el Tyvek y sus beneficios y aportes en la construcción, y por supuesto preferentemente en construcción en seco y en el steel framing. Las preguntas que quieran hacerle y consultas las van haciendo vía chat o vía telefónica y serán respondidas por el ingeniero Emilio al final del curso todas las preguntas. Y bueno, dejo en Emilio que comience la disertación. Emilio, son todos tuyos. Perfecto, Juan Carlos, muchas gracias. Ahí me escuchan bien todos, ¿verdad? Perfectamente. Perfecto. Bueno, entonces como dijo Juan Carlos, yo vivo en México, soy mexicano, entonces igual también por eso va a ser un poco el acento que van a escuchar durante la presentación. Y sí, la idea es platicarles un poquito de Tyvek, de la membrana, ¿no? La necesidad de utilizar Tyvek dentro del sistema de construcción en seco, todo el valor que agrega a este sistema y cuál es la importancia de incluirla. Es un tema que yo creo que puede llegar a... Bueno, es muy interesante porque independientemente, y sé que en el mercado argentino existen muchas diferentes marcas de membranas de agua y viento, independientemente de eso no todas funcionan igual. Entonces, es un tema que a pesar de que existe una cantidad de productos muy grandes en el mercado, el conocimiento que se tiene puede no llegar a ser muy amplio o puede haber por ahí algunos tabús o algunas confusiones entre ciertos términos. Y la idea del curso de hoy es justamente platicar al respecto, ¿no? ¿Cuál es la importancia de eso? Definir un poco los términos adecuados de cada uno de los productos. Y bueno, si salen durante el transcurso de la presentación, como dijo Juan Carlos, por favor apúntenlas y al final entre todos las respondemos, que sirve, aprendemos todos más, ¿va? Entonces, sin más, déjenme comienzo con esto. Entonces, ¿qué es Tyvek? No sé si todos ya han tocado, ya han visto, ya han sentido cómo se siente el producto, o si ya lo han utilizado, ya lo han instalado, pero para los que no sepan, Tyvek es un plástico, ¿sí? Estamos hechos de polietileno de alta densidad. El proceso de fabricación es a partir de microfilamentos muy finos, muy delgados, de polietileno que caen encima de una banda transportadora, unos encima de otros, encima de otros, encima de otros, encima de otros, generando un colchón de fibras. Y posteriormente pasa a través de una serie de rodillos que lo que hace es, por medio de aplicación de temperatura y presión, termofunden estos filamentos unos con otros formando lo que es la membrana, ¿sí? Entonces, la foto que estamos viendo aquí en pantalla es la estructura al microscopio de cómo se ve el Tyvek. Ahora, esta estructura que estamos viendo aquí es muy importante porque, platicándoles un poquito más acerca del producto, Tyvek es un producto único y exclusivo de DuPont, ¿sí? Nadie en el mundo durante más de sus 52, 53 años, 53, si no me equivoco, que lleva de existir Tyvek, nunca no se ha logrado replicar esta estructura que es lo que nos vuelve líderes en el mercado. Entonces, Tyvek, como dato curioso, ¿no? Es un producto que no se inventó y se buscó una aplicación. No se tenía la necesidad de algo y a raíz de eso inventaron el Tyvek, sino que durante un proceso de algún otro producto X, algo sale mal dentro del proceso de producción y sale la tela Tyvek y dicen, sabes que esto está muy interesante, vamos a ver en qué lo podemos utilizar. Y fue así que fueron encontrando diferentes aplicaciones para lo que es esta tela no tejida. Una de las principales aplicaciones que tiene, que todo el mundo hemos estado en contacto con Tyvek sin saberlo, por ejemplo, es en la industria gráfica. Si alguna vez han ido a algún all inclusive, algún boliche, que le llaman en Argentina una fiesta, ¿no? Algún hotel, la pulsera esa que le ponen, que no se pueden arrancar, muy resistente, esa está hecha de Tyvek. Por ejemplo, para los maratones, el número que se ponen los corredores aquí es Tyvek, porque es a prueba de agua, es resistente, etcétera, etcétera.
En la industria, por ejemplo, de protección, los overoles blancos, los monos blancos que ven que ahorita está usando todo el mundo para combatir el coronavirus, están hechos de Tyvek, que es una de nuestras aplicaciones más grandes a nivel mundial en ropa de protección. Se usa en la industria farmacéutica para empaque médico, se usa en la industria aeroespacial para transportación de perecederos. Tiene un sinfín de aplicaciones e independientemente de cuál sea el mercado, la estructura de la membrana siempre va a ser la misma, que es esta que vemos aquí. Y como les digo, durante todos esos 50 años que lleva existiendo, en todas las diferentes industrias en las que se usa Tyvek, no se ha logrado replicar esta estructura que es lo que nos va a dar nuestras propiedades de protección y por lo mismo somos líderes en el mercado. En cada una de las industrias en las que se utiliza Tyvek, somos el número uno como opción porque esta estructura, como les digo, no tiene igual, ¿sí? Entonces, hablando de la construcción, por supuesto, es otra de las grandes aplicaciones que tiene el Tyvek, ¿no? Que es justo por lo que estamos aquí. Entonces, ya entrando más de lleno en el tema de construcción, ¿no? ¿Por qué la necesidad de utilizar un producto como Tyvek dentro del sistema de steel frame? Entonces, en Estados Unidos y en Canadá, que son líderes, punta de lanza en absolutamente todo lo que hacen, desarrollaron ellos esta metodología de construcción para poder tener construcciones más tolerables a la humedad. Como sabemos, la humedad es el principal enemigo de las construcciones y en el sistema de steel frame, independientemente de que la perfilería tenga algún tipo de galvanizado, para darle resistencia y la lana también tenga algún tipo de retardante para que la humedad no le afecte, etcétera, etcétera. Con un contacto constante, estas protecciones poco a poco se van degradando al punto de que ya no existen, dejan de servir y los materiales empiezan a verse afectados, ¿no? Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a pensar una forma en la que podemos nosotros proteger nuestras casas. Y desarrollaron esta metodología de las 4Ds. Entonces, las 4Ds consisten en, número uno, deflexión, ¿sí? Que es básicamente el tamaño del alero. Entonces, mientras mayor sea el tamaño del alero, menor va a ser la incidencia de agua sobre mi muro, ¿cierto? Ya sea por lluvia o sea por nieve. En Argentina tienen zonas donde nieva. Justamente antes de que comenzara la presentación platicábamos que en el sur acaban de tener unas nevadas muy, muy fuertes. Entonces, mientras mayor sea el tamaño del alero, menor va a ser la incidencia de agua sobre mi muro, ¿sí? Y la importancia también es que tenemos aquí una cubierta con inclinación. Puede ser un techo a 2 aguas o un techo a 1 agua, no importa. El punto es que tiene que tener un grado de inclinación para que por gravedad el agua escurra, ¿sí? Entonces, eso es deflexión, es algo meramente arquitectónico, ¿sí? La segunda D habla del drenaje, que es la que vemos por aquí. ¿Qué significa? Tenemos que tener nosotros dentro del sistema algún material que permita que en caso de tener filtración de agua, justamente esa agua drene hacia abajo y salga del sistema sin perjudicar a lo que a mí me gusta llamarle los órganos del muro, que es básicamente lo que me va a dar la funcionalidad del sistema, que es número uno, la estructura metálica, por supuesto, la colchoneta de fibra de vidrio, el aislante termoacústico, y en muchos casos también la placa USB, que tiene ahí una función también rigidizadora, ¿no? Entonces, si esos materiales poco a poco empiezan a tener contacto con agua, se van a empezar a degradar y empiezan a dejar de servir. Por eso la importancia de protegerlos. Número 3, el secado. En inglés se dice drying. Entonces, ¿qué significa? Toda la humedad que se genera dentro del edificio, porque duermo, porque me baño, porque respiro, porque hago ejercicio ahí, porque cocino, porque lavo la ropa, porque riego mis plantas, porque la que sea. Nosotros generalmente, bueno, en promedio más bien, cada persona libera 1 litro de humedad, de vapor, en forma de vapor de agua, al día, ¿sí? Toda esa humedad tiene que tener forma de salir del sistema. Si se queda atrapada adentro y condensa dentro del mismo sistema, es decir, por los cambios de temperatura que tenemos afuera y adentro de la casa, eso poco a poco va a empezar a degradar también los materiales. Entonces es importante que todo ese vapor tenga forma de salir para garantizar y fomentar el secado de la estructura, del sistema. Y número 4, vamos a hablar de durabilidad. Entonces, aquí durabilidad lo vamos a ver como dentro de desde 2 puntos de vista diferentes. Número 1, necesitamos materiales que sean durables, que para que durante la etapa constructiva soporten las condiciones a las que se va a exponer el producto, no se vaya a romper, no se vaya a rasgar, etcétera, etcétera. Y número 2, una vez instalados, tiene que tener la capacidad de durar durante todo lo que dure la casa o el edificio.
No tiene que ser un producto que tenga una vida útil de 5 o 10 años, porque no me sirve de nada. Tendría que desmontar toda mi fachada o toda mi cubierta, reemplazar la membrana y luego volver a instalarla. Y eso es algo que obviamente nadie quiere hacer, porque es un gasto adicional y es básicamente volver a construir la casa, ¿no? Una vez instalado, tiene que durar lo que dure la casa. Y entonces, en estos 3 puntos, en cuanto al drenaje, el secado y la durabilidad, Tyvek es un producto que aporta mucho en esos 3 ámbitos. En cuanto a deflexión, les digo, es meramente diseño, es arquitectónico, ahí pues no podemos hacer nada. Pero Tyvek es un producto que está diseñado para soportar y proteger a las estructuras de todos los factores ambientales que pueden causar patologías a lo largo del tiempo, a raíz de un contacto constante, ¿sí? De tener una entrada constante de agua o de aire. Entonces, vamos a platicar un poco cuáles son los beneficios que aporta Tyvek a la construcción. Hablando de cualquier membrana de agua y viento, en teoría tendría que tener estas 4 propiedades que son las primordiales. Es lo que hace que funcione como una barrera de agua y viento. Que el número 1 es la impermeabilidad. Entonces, como decía, la humedad es el peor enemigo de las construcciones, ¿cierto? En México tenemos un dicho que dice, el agua es canija, que significa que el agua es mala, por decirlo de cierta forma. Siempre va a encontrar cómo entrar, no importa. O sea, si tú le pones una roca enfrente, va a buscar cómo rodear la roca o va a pasar por arriba, o a lo mejor no pasa y poco a poco con el paso del tiempo esa roca se va a ir erosionando poquito a poquito hasta que le va a terminar haciendo un hoyo y va a pasar. Entonces, el agua siempre va a encontrar la forma de entrar y tenemos que tener nosotros una defensa contra ella. Entonces, justamente para eso usamos el Tyvek. Tyvek es un producto que es impermeable y lo necesitamos porque independientemente del diseño, de que haya yo contratado al mejor arquitecto para diseñar mi casa, o a la mejor firma, o haya yo hecho toda la investigación para buscar los mejores materiales, todo, lo que sea, ningún acabado de fachada es 100% impermeable. ¿Y esto por qué? Porque la construcción a la fecha es una industria que depende mucho de la mano de obra humana, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los instaladores? Que bueno, si todos nos dedicamos a la construcción, saben perfectamente que los instaladores muchas veces o ya se quieren ir, o están cansados, o están jugando con el amigo, o tienen prisa, o lo que sea, que puede causar que durante la etapa constructiva se generen defectos que, les digo, independientemente de los materiales, por la forma en la que se instala la solución, vamos a tener alguna entrada de aire y de agua, a pesar de que lluvia, por supuesto que no lo quiera, ¿no? Entonces, el Tyvek funciona justamente para eso, dentro de mis cubiertas y dentro de mis fachadas, dentro del sistema de fachada, me va a funcionar como un plano secundario de drenaje, para que si el agua llega a entrar al sistema, escurra y salga del sistema sin perjudicar lo que yo le llamo los órganos del muro, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante instalar Tyvek? Porque si no se tiene una membrana de protección contra el agua, podemos poco a poco empezar a tener este tipo de problemas. ¿Cuándo vamos a tener estos problemas? Cuando tengamos acumulación de humedad. Ese es un punto importante, acumulación de humedad, ¿ok? Si nosotros empezamos a tener acumulación de humedad, con el paso del tiempo podemos tener este tipo de problemas. Entonces, por ejemplo, algo desde muy básico como desprendimiento de pintura, ¿qué hago? Se me está desprendiendo la pintura dentro de mi casa, pues voy, le raspo, resano y vuelvo a pintar y tan, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Muchas veces ocurre que tengo la entrada, la humedad, digamos, en la pared de aquí, pero la entrada de agua la tengo en el techo acá arriba, ¿no? Y el agua pues escurre y está ahí teniendo la patología, aparece aquí. Entonces, para encontrar luego también ese tipo de problemas es muy complicado. Otro tema, la humedad y los hongos, por ejemplo, aparte de que se ven feo y huele feo, impactan directamente en la salud de la gente. ¿Por qué? Porque los hongos, y el moho liberan constantemente esporas que nosotros respiramos y nos causan alergia, hacen que estemos estornudando, escurrimiento nasal, que nos ardan los ojos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son temas que aparte de que van a tener un efecto en la salud, digamos, el yo querer, si yo digo, ¿sabes qué? Estoy cansado, ya lo quiero solucionar. Entonces tengo que comprar materiales para poder hacer la instalación. Bueno, la reparación. Tengo que contratar gente, por supuesto, que me vaya a hacer el trabajo. Supongamos que esta foto de aquí, la de humedad, fue en mi casa, o en mi cuarto o en mi oficina. Entonces tengo que, por supuesto, yo desalojar ese espacio para que se pueda hacer la reparación. ¿Cuánto tiempo voy a tener yo a la gente trabajando ahí? ¿Bajo qué costo? Tengo cosas de valor ahí, tengo que estarlos cuidando, voy a tener el ruido dentro de la casa. Entonces,
Son muchas cosas que lo que implica tener problemas de humedad. Si nosotros instalamos Tyvek desde el inicio, que ese es un punto importante. Tyvek es un producto que se tiene que instalar desde la etapa constructiva, ¿sí? Si se instala una vez, o sea, más bien, si se instala desde la etapa constructiva, perdón, lo que vamos a garantizar es evitar tener este tipo de problemas a largo plazo. ¿Por qué? Porque el Tyvek va a funcionar como esa barrera, esa segunda barrera de protección contra la humedad. Si el agua llega a entrar al sistema, independientemente de que entre, el Tyvek se va a topar con Tyvek, escurre hacia abajo y sale del sistema y no vamos a tener este tipo de problemas, ¿sí? Por eso la importancia de usar un producto impermeable y dos, un producto que combinándolo con las otras propiedades vamos a entender un poquito más por qué Tyvek y no cualquier otro producto que existe hoy en día en el mercado, ¿sí? Número dos, la resistencia al aire o al viento, ¿no? O sea, este tipo de productos se conocen como barrera de agua y viento. El viento tiene un efecto negativo en las construcciones, que muchas veces es un tema que no se conoce. El impacto que causan las filtraciones de aire es muy grande en cuanto a la eficiencia energética de la construcción, ¿sí? De la casa o del edificio. Entonces, vamos a platicar un poquito de eso. ¿Y por qué es importante, empezando desde la base, ¿no? ¿Por qué es importante tener una barrera de viento? Porque genera pérdidas de energía. Y al generar pérdidas de energía, las emisiones que nosotros estamos emitiendo, valga la redundancia, cada vez son mayores y hay que poner nuestro granito de arena para el calentamiento global, ¿sí? Que es algo que queremos evitar. Entonces vamos a empezar hablando del calentamiento global y por qué la importancia de empezar a construir de una forma más sustentable. Entonces, esta gráfica que estamos viendo aquí en pantalla es una proyección del cambio de temperatura de 1950 al año 2000. Esto es un hecho, así más o menos fue como fue aumentando la temperatura. Y del 2000 al 2100 es una proyección, lo que se tiene aquí, ¿sí? Tenemos la línea roja, que lo que está tratando de mostrar es el aumento de temperatura que tendríamos si seguimos haciendo las cosas en la forma en la que las estamos haciendo. O sea, no tener ningún cambio absolutamente en nuestra cultura constructiva. Por otro lado, tenemos la línea azul. La línea azul es el aumento de temperatura que tendríamos si nosotros empezamos a cambiar nuestra forma de construir, tener un cambio de cultura hacia una forma más sustentable. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema con esta gráfica? Existe por ahí un documental muy interesante de National Geographic, no sé si alguien ya lo haya visto y si no se lo recomiendo, está muy bueno, está como para abrir los ojos y ponerse a recapacitar en las cosas que estamos haciendo, que se llama 6 grados más. Este documental habla de que si la temperatura de la Tierra incrementa en 6 grados, la vida deja de ser sustentable, ¿sí? Y aquí la proyección es que si seguimos haciendo las cosas de la forma en la que las estamos haciendo para el año 2100, vamos a tener un poquito más de 4 grados de incremento sobre la temperatura de la Tierra. Cosa que obviamente no queremos, porque si no se nos va a acabar el planeta. Entonces, a raíz de este problema, uno empieza a pensar de, ¿sabes qué? Sí, el impacto que nosotros tenemos sobre el ambiente es muy grande, muy grande. Todos sabemos que el calentamiento global es algo que está muy de moda en todo el mundo y tenemos que empezar a hacer las cosas de una forma diferente para cuidar el ambiente. Y la construcción no es una industria que contamina y contamina mucho. Entonces, el efecto invernadero, ¿cómo funciona? Simplemente como comentario, ¿no? Viene la radiación solar del Sol, del espacio, entra a la Tierra, pasa por la atmósfera, entra a la Tierra, y rebota. Cierta cantidad sale de vuelta al espacio y otra pequeña cantidad rebota en la atmósfera hacia adentro, que es lo que permite que tengamos una temperatura en la Tierra, digamos que sea más cálida que cualquier otro planeta, y por eso se pudo dar la vida aquí adentro, ¿sí? Porque tenemos este aumento de temperatura. Ahora, el problema que estamos teniendo ahorita es que con la emisión de gases de efecto invernadero, este colchón, digamos la atmósfera, cada vez se va haciendo más gruesa y más gruesa y más gruesa y más gruesa. Y la cantidad de radiación que sale al espacio es menor y la cantidad de radiación que se queda en la Tierra es mayor. Entonces, las emisiones de gases de efecto invernadero tienen un impacto muy grande en cuanto al calentamiento de la Tierra. Por eso la importancia de disminuir las emisiones a nivel mundial. Ya sea con los coches, ya sea con las industrias, ya sea con lo que quieran. Y la construcción
es lo que les quería platicar. Es una industria que contamina mucho en ese sentido. ¿Cuál es el impacto que tiene la construcción? Entonces, aquí un poco de estadísticas. 38% del consumo de energía global viene de la industria de la construcción, ¿sí? Para, obviamente, bueno, siendo luz, siendo hoteles. Y aquí lo importante, el tema con el que nosotros vamos a ayudar es con sistemas de climatización. Que la cantidad de energía que consumen es mucha, es muy grande. Y las emisiones que tienen por lo mismo también son muy grandes. Entonces, consumo de energía, 38% viene de la industria de la construcción. Y el 31% de las emisiones de gases de efecto invernadero, perdón, ahí falta la O, a nivel mundial provienen de la industria de la construcción. ¿Y cuál es el problema aquí? Estas emisiones vienen de pérdidas de calor, en su gran mayoría. Ahora, ¿qué es una pérdida de calor? Es justamente para lo que nos va a ayudar a tener una barrera de viento. Nos va a ayudar a garantizar la protección de mi casa, volviéndola de cierta forma hermética al flujo de viento para separarlo de adentro y de afuera y tener una eficiencia energética más alta, ¿sí? Entonces, ¿por qué la importancia de empezar a construir de una forma más sustentable? Para, obviamente, tener un impacto menor en el ambiente. ¿Cómo vamos a lograr, tener construcciones sustentables? De dos formas. Número uno, necesitamos construcciones que sean altamente durables, es decir, que no se les tenga que estar dando mantenimiento, que no se echen a perder, que tengan materiales buenos, etcétera, etcétera. Entonces, la durabilidad, ¿cómo la vamos a obtener? Mediante el control de humedad. ¿Cómo vamos a obtener nosotros una construcción que tenga buen control de humedad? Instalando productos que nos ayuden a dar impermeabilidad al sistema, instalando una barrera de viento, ¿no? Que aquí es justamente de lo que vamos a hablar, y un producto o materiales que permitan el secado. Como les decía, no es importante que lo que se genera adentro tenga forma de salir. Por otro lado, necesitamos tener construcciones que sean energéticamente eficientes. ¿Cómo se logra? Mediante el control de temperatura. ¿Cómo vamos a nosotros obtener o vamos a controlar la temperatura dentro de las casas? Número uno, con aislación térmica, ¿sí? Que este es un punto muy positivo que tiene el sistema de steel frame versus el sistema tradicional, que es el uso del aislante térmico como parte del sistema. Y número dos, una barrera de viento, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la barrera de viento la tenemos tanto en el tema de durabilidad como en el tema de eficiencia energética. Pero, ¿para qué sirve una barrera de viento? Es justamente lo que vamos a platicar aquí. Entonces, una barrera de viento, básicamente, sin entrar muy a detalle, sirve para que lo de afuera se quede afuera y que lo de adentro se quede adentro. No haya un intercambio de aire entre afuera y adentro de la casa sin yo quererlo. Ese es el punto importante. Ahora, los objetivos de la filtración, de una barrera de viento son la resistencia a las filtraciones, que ahorita vamos a platicar un poco qué es una filtración de aire, cuál es la diferencia del yo abrir mi ventana a tener una filtración. Es importante tener continuidad dentro de una barrera de viento porque es lo que me va a permitir que funcione como un todo. Todas las membranas de agua y viento, no existe un solo producto que sea como una bolsa que yo le pongo a mi casa por encima y tan, sino que se instala por capas. Es importante que nosotros tengamos una continuidad, entre las diferentes capas de la membrana para garantizar que el aire no vaya a fluir entre estas capas e impacte de manera negativa en mis órganos. Tiene que ser resistente y tiene que ser durable, ¿no? Que era lo que platicábamos. Entonces, ¿y cuáles son los beneficios? Aquí lo importante es el ahorro energético. Evita pérdidas de calor. Ahora, ¿qué es una filtración de aire? Este es un punto importante. Forzosamente tiene que cumplir con estas tres condiciones. Flujo no planeado, impredecible e involuntario del aire, ¿sí? No planeado, impredecible e involuntario. Es diferente el yo abrir la ventana de mi casa porque tengo calor y quiero que entre el aire, al aire que está fluyendo a través de los muros, ¿sí? Ese es contra el que nos queremos proteger, ese es el que impacta de forma negativa. Ahora, para que ocurran las filtraciones de aire, forzosamente se necesitan dos factores. Número uno es una fuerza motriz, es decir, algo que mueva el aire del punto A al punto B. Y esto, el viento, al igual que todo en la naturaleza, se mueve, busca el equilibrio, ¿sí? Entonces siempre se va a mover de donde hay más a donde hay menos, buscando ese equilibrio. Y por lo general, sea una casa, sea un edificio, no importa, vamos a tener una diferencia de presión entre afuera y adentro de las casas, ¿ok?
De esta manera, el aire va a buscar siempre fluir hacia el interior o de adentro hacia afuera, dependiendo cómo sea la presión. Si tenemos un sistema de aire acondicionado, muchas veces se genera un ambiente, una presión positiva adentro y lo que va a hacer es buscar salir. ¿Ok? La diferencia de presión es algo que siempre va a existir. O sea, como les digo, es la naturaleza. Entonces, es imposible de eliminar. El otro factor que se necesita para tener una filtración de aire es una ruta, es decir, algo por donde el aire pueda fluir. Y aquí fluye, o bueno, puede fluir de dos formas. Número uno, a través de materiales porosos, como lo vemos aquí, digamos, a través de materiales de mampostería, por ejemplo, como es el concreto, como son los ladrillos, el block, etcétera, etcétera. O que dentro de mi sistema, por algún defecto de instalación, quede alguna ruta, algún camino por donde el aire pueda fluir de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, no importa. Lo importante es que tenemos este intercambio de aire entre espacios que en teoría están separados. ¿Sí? Si no puedo yo eliminar la ruta, tengo que sellar el envolvente, forzosamente. Y para sellar el envolvente justamente sirven las barreras de aire o barrera de viento. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es el impacto que tienen las filtraciones en cuanto al uso de aire acondicionado? Como les decía, la eficiencia energética que vamos a obtener mediante el uso de barreras de viento es exclusivamente en cuanto al ahorro en sistemas de aire acondicionado. Si nosotros estamos hablando de usar la tele, de usar la computadora, obviamente ahí no vamos a aportar nada. Pero el aire acondicionado, ahí sí vamos a ayudar. Y entonces, ¿por qué? Es como si nosotros viniéramos dentro del carro, por ejemplo, en invierno. Ahorita ustedes están en invierno, entonces vamos a poner invierno con la calefacción prendida y la ventana abajo. No sirve para nada, porque toda la energía que yo estoy gastando justamente para calentar el interior del coche se está desperdiciando por yo tener la ventana abajo, ¿verdad? Justo ese mismo ejemplo, esa misma aplicación, trasladándola a las casas, funciona de la misma manera. Tenemos nosotros, por algún detalle constructivo, como les mencionaba, una entrada de aire, ¿sí? Una entrada por donde el aire puede entrar. Entonces, voy a entrar, tengo yo una entrada de aire no acondicionado a un edificio, que por lo general los edificios tienen aire acondicionado, ¿no? Tienen un sistema de mini split para tener humedad y temperatura controlada adentro, que constantemente va a tener que estar funcionando para regular la temperatura y humedad del aire que está entrando. O sea, si tengo yo siempre una entrada constante, el mini split siempre va a estar funcionando, siempre, siempre, siempre. Y si tengo yo algún punto por donde el aire pueda salir, toda la energía que yo ya gasté para enfriar, bueno, ahorita estamos hablando de invierno, ¿no? Para calentar este espacio, va a salir. Y ese aire ya se fue para afuera y toda esa energía que yo gasté en calentarlo, la desperdicié. Porque no estoy manteniendo ese aire dentro de la casa, ¿sí? Por esto, esa es más o menos la importancia de por qué usar la barrera de viento. Si nosotros ponemos una barrera de viento, lo que vamos a hacer es sellar este tipo de detalles que, como les decía, independientemente de que yo haya decidido tener los mejores materiales para mi casa, por detalles constructivos este tipo de cosas pueden pasar. O, por ejemplo, en México, acá que estamos en zona sísmica, tiembla, se mueve la tierra, se mueven las casas, se agrietan las fachadas y el aire entra, ¿sí? Entonces, sí, esto siempre va a pasar. Por eso es muy importante utilizar una barrera de viento. Ahora, junto con el aire se mueven diferentes factores que impactan en diferentes aspectos el interior de la casa. Entonces, con el aire se mueve calor, se mueve humedad y se mueven contaminantes. El calor impacta directamente en la eficiencia energética de la casa. La humedad impacta directamente en la durabilidad y los contaminantes impactan directamente en el bienestar y el confort de los ocupantes. Entonces, hablando, por ejemplo, del tema de los contaminantes, ahorita que estamos todos encerrados en nuestras casas con este tema de la pandemia, imagínense ustedes que afortunadamente para nosotros el virus del coronavirus es lo suficientemente grande y pesado para no poder ser transportado por corrientes de aire. O sea, cae. Por gravedad va a caer. Ahora, imagínense que en algún otro momento llegara a pasar que hubiera algún virus, alguna bacteria que pudiera ser transportada por el aire. Y si yo tengo una entrada de aire a mi sistema, como les digo, junto con el aire se mueven partículas, se mueve humedad, se mueve calor,
esas bacterias pueden entrar a mi casa en donde en teoría yo estoy protegido, donde estoy completamente vulnerable, ¿cierto? No traigo mascarilla, etcétera, etcétera, y puedo enfermarme, ¿no? Eso por poner un ejemplo muy dramático, pero pongámosle que junto a mi casa están construyendo, no sé, están haciendo una remodelación o están construyendo otra casa, todo ese polvo va a poder entrar. O sea, son cosas que afectan el confort de los ocupantes dentro de las casas. Ahora, hablando del calor, específicamente, vamos a ver cuál es el impacto que tiene, ¿no? Entonces, les decía yo, vamos a disminuir el uso de sistemas de aire acondicionado. ¿Cuánto se puede disminuir? Nosotros tenemos estudios que dependiendo son varios factores que obviamente afectan, ¿no? Pero se puede tener un ahorro hasta casi del 50% en cuanto al uso de este tipo de sistemas, que es mucho. O sea, a mí me gusta poner un ejemplo aquí como para platicar del impacto. O sea, la cantidad que uno gasta por el uso de este tipo de sistemas. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México, aquí, a mí me gusta decir que tenemos un clima privilegiado, porque no es muy caliente y no es muy frío. O sea, cuando es verano llegamos a máximo 30 grados, así que dices, uff, qué calorón, 30. Y en invierno llegamos a 5 o 6 grados por ahí, más o menos. No es húmedo, no hay mosquitos. O sea, es muy cómodo, es muy cómodo vivir aquí, porque las casas no necesitamos sistemas de aire acondicionado, muchas veces, por ejemplo, ventiladores, para que en calor, en verano, estarnos refrescando, por ejemplo, ¿no? Pero en el norte del país, por ejemplo, es desértico y es muy extremista. Entonces, cuando hace calor, hace mucho calor. Y cuando hace frío, hace mucho frío. Llegan a veranos de 50, 60 grados centígrados y en invierno llegan a temperaturas bajo cero. Entonces, el vivir sin el aire acondicionado prendido es imposible, ¿no? O sea, ya sea para refrescar o para sistema de calefacción, no importa. El punto es que lo tienen que tener prendido sí o sí, porque si no, no se puede estar dentro de las casas. Es un infierno. Ahora, lo que pagamos aquí en la Ciudad de México de energía al bimestre son entre 10 y 15 dólares, yo creo, a lo mucho. Que dices, uff, me salió carísima, 15 dólares, ¿ok? Se los pongo en dólares para que ustedes más o menos hagan la conversión a pesos argentinos y vean el impacto, ¿no? ¿Por qué es tan importante reducir el uso de este tipo de sistemas? O no sé cómo funciona en Argentina, a lo mejor funciona diferente, pero les platico el caso de México que es impactante y en Estados Unidos sé que funciona de la misma manera. Nosotros aquí pagamos unos 15 dólares más o menos. En el norte del país, al mes, allá no es al bimestre, allá es al mes, solamente por tener el aire prendido, ellos están gastando entre 600 y 700 dólares al mes en energía, solamente por la cantidad de energía que consumen los aires acondicionados. O sea, es mucha, mucha, mucha. Y otro aspecto negativo que tiene el consumo de este tipo de sistemas es, número uno, la emisión de gases de efecto invernadero, por supuesto, como cualquier cosa que use energía. Y número dos, emiten unas partículas, por medio del refrigerante, emiten unas partículas que se llaman clorofluorocarbonos, que es lo que vemos aquí, CFC, que lo que hace muy a grandes rasgos son las partículas que poco a poco se han ido comiendo la capa de ozono, y por eso el hoyo que está en la Antártida se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande. Si nosotros logramos reducir las emisiones o el uso de este tipo de sistemas, número uno, vamos a reducir las emisiones que estamos mandando al ambiente. Y puede parecer algo muy tonto, ¿no? O sea, yo decir en mi casa, ¿sabes qué? Sí, yo tengo Tyvek y sí estoy disminuyendo el uso, mis emisiones. Estamos poniendo nuestro granito de arena, pero el reducir en 1% la cantidad de emisiones que genera la industria de la construcción, o bueno, que generan las construcciones, sería como quitar, no recuerdo exactamente el dato, pero si no mal recuerdo son como entre 2 y 3 millones de coches de las calles. O sea, que son muchos, ¿no? Los coches obviamente también contaminan. Entonces, 1% reduciendo las emisiones que genera la construcción, estaríamos eliminando una cantidad de coches abismal y el impacto que se tendría en el ambiente sería mucho menor. Y número dos, por lo mismo de estar teniendo la emisión de los clorofluorocarbonos, perdón, nos vamos a deshacer de ella y vamos a
poner, el impacto ambiental también se disminuye. Y lo más importante, el impacto, o digamos, los bolsillos de las personas se van a ver beneficiados, porque no se va a pagar tanto en luz. No sé cómo sea en Argentina, la verdad, pero me imagino a lo mejor funciona de una forma similar a que acá, pero es mucho lo que se gasta en el uso de este tipo de sistemas, ¿sí? Entonces, hasta casi 50%. Y les decía, si están gastando $600, $700 al mes, y le dices, ¿sabes qué? Ponle Tyvek a tu casa y te lo vas a ahorrar, dices, me voy a ahorrar $300 al mes, por 12 son tanto, me puedo comprar un coche, no sé. O sea, son cosas que se puede pensar qué hacer con ese dinero que me estoy ahorrando por el tener una barrera de viento bien instalada y de alta calidad, ¿sí? Ahora, número 2, el impacto de las filtraciones de aire en cuanto al aislamiento térmico. Impacta en su desempeño térmico. Entonces, ¿en qué forma? Imagínense que ahorita ustedes que están en invierno se ponen un suéter tejido, ¿no? De esos de estambre, van y se paran afuera en la calle. ¿Qué pasa? Todo el aire va a pasar a través de los huecos o los poros que tiene el suéter y les va a dar frío, se van a enfriar, ¿cierto? Ahora, si yo encima de ese suéter me pongo una remera que rompa el paso del viento, el suéter me va a calentar como me tiene que calentar, porque el aire no tiene forma de fluir a través de estos huecos, ¿no? Justamente ese mismo concepto aplica para donde la colchoneta de fibra de vidrio va a ser el suéter de la casa y el Tyvek va a ser mi rompevientos. Entonces, ¿por qué es importante utilizar una barrera de vientos en este sentido? Porque si nosotros no la instalamos, dependiendo la velocidad con la que fluye el viento, la pérdida del desempeño térmico de la colchoneta puede caer casi 70%. O sea que es como si no tuviéramos nada instalado. Y como les decía al principio, una de las grandes ventajas que tiene el sistema de steel frame sobre el tradicional es el uso del aislamiento térmico, o sea, viene incluido dentro del sistema. Si nosotros no lo protegemos de la manera correcta, no estamos aprovechando este beneficio, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si se me cae el desempeño térmico de la colchoneta, obviamente no va a aislar de manera adecuada y lo que yo voy a hacer es uso el sistema de aire acondicionado o de calefacción para compensar esas pérdidas que estoy teniendo por medio de las filtraciones de aire, ¿sí? Entonces, se tiene que proteger. Muchas veces se cree que Tyvek tiene también un desempeño térmico, que funciona como un aislante térmico. Aquí es importante aclarar que no. Tyvek no es un aislante térmico, pero nos va a ayudar a proteger y a garantizar que el aislante térmico cumpla con su valor R instalado. O sea, si estoy instalando un R10, que tenga yo un R10 en mi casa y no un R3, un R4. ¿Sí? Ese es el secreto de Tyvek. Nos va a ayudar a mantener la temperatura por un mayor tiempo en el interior, evitando las pérdidas de calor. Y por lo mismo se va a reducir el consumo de energía en el uso de mini splits, por ejemplo. Porque los mini splits, ahorita igual que en los coches, ya más nuevos, que funcionan de manera automática el aire acondicionado, ¿no? Lo pongo yo a la temperatura, prendo el aire, empieza a enfriar y conforme empieza a alcanzar la temperatura deseada, la intensidad con la que está soplando baja y baja y baja y baja y baja. Una vez que se alcanza, en el coche no se apaga, pero el mini split sí se apaga. ¡Pum! Si se empieza a calentar otra vez el ambiente, llega a una cierta diferencia de temperatura, el mini split se vuelve a prender, regula la temperatura. Si yo, mediante el uso de Tyvek, estoy manteniendo la temperatura interna durante un mayor tiempo, el mini split, digamos, en lugar de prenderse 50 veces por hora, se va a prender 10 veces por hora, ¿sí? O sea, por poner números, ¿no? O sea, pero lo importante aquí es que nos va a ayudar a mantener la temperatura interna. No nos va a aportar nada térmicamente, pero ayuda a mantener la temperatura interna. Ese es el secreto. Ayuda a separar afuera y adentro, ¿va? Ahora, decíamos, un punto es la temperatura, otro punto es la humedad. ¿Cuál es el impacto que tiene la humedad que se mueve junto con el aire en las construcciones? Que es este tema que vemos aquí, la condensación intersticial. ¿Cómo funciona la condensación intersticial? Es mediante el flujo de viento que se tiene por los cambios de temperatura y los cambios de presión, el aire, vamos a poner el ejemplo de verano, ¿sí? En verano vamos a tener un clima mucho más caliente afuera que adentro.
En verano en Buenos Aires, por ejemplo, en Rosario no sé la verdad, pero estaba en Buenos Aires allá en verano y llega a unos 35 por ahí, ¿no? Más o menos. O hasta incluso puede ser que más. Y es húmedo también. O sea, existe lo que es la humedad relativa. Junto con el aire se va a mover toda esa humedad. Entonces, si afuera yo tengo 35 grados y adentro yo tengo obviamente un ambiente mucho más cálido, vamos a ponerle 20 grados, 22 grados, voy a tener yo una diferencia de temperatura de más o menos 15 grados afuera y adentro, ¿cierto? Esa caída de temperatura la tenemos dentro del sistema, aquí. ¿Ok? La aislación térmica es lo que me está ayudando a mantener o a poder reducir esta temperatura para que lo de afuera no entre. Ahora, mientras más caliente está el aire, mayor capacidad tiene de contener vapor. Es como una toalla, supongamos. Si, mientras más caliente es el aire, tengo yo una toalla más grande. Entonces puedo secar o puede absorber mayor cantidad de humedad. Mientras más tengo ya una toalla más chiquita, llega un punto en el que se satura y ya no va a absorber la humedad que tengo sobre la mesa. ¿Sí? Por ponerlo de cierta manera. Entonces, el aire que tengo yo aquí afuera tiene un contenido de humedad mucho mayor que el que tengo aquí adentro. Por diferencia de presión, va a buscar fluir de afuera hacia adentro. Esta línea punteada que vemos aquí en la pantalla, lo que está tratando de representar es justamente la caída de temperatura, estos 15 grados de diferencia que tengo afuera y adentro. Si durante este trayecto en el que el aire está fluyendo de afuera hacia adentro, se alcanza el punto de rocío, es decir, la temperatura a la cual se genera la primera gota, el vapor contenido en el aire va a condensar. ¿Y dónde condensa? Dentro de mi sistema. ¿Sí? Si yo tengo de manera constante una entrada de agua, una entrada de aire, perdón, con cierta humedad y va a estar condensando cierta cantidad, cierto porcentaje de esa humedad, aquí adentro, poco a poco voy a empezar a tener yo acumulación de humedad y eso a la larga me desarrolla patologías en mi casa, como humedad, como hongos, como moho, etcétera, etcétera. Y en invierno ocurre al revés. Adentro tengo un ambiente yo mucho más cálido, afuera hace más frío, entonces va a buscar fluir de adentro hacia afuera. Y es lo mismo, aquí tenemos la caída de temperatura. La humedad que tenemos en el ambiente interno puede condensar dentro del sistema y es justamente lo que queremos evitar, la condensación intersticial. Mediante el uso de una barrera de viento bien instalada, estamos garantizando que el aire del exterior, o más bien, como decíamos, ¿no? Que lo de adentro se quede adentro y lo de afuera se quede afuera, no haya un intercambio entre ambos espacios y por lo mismo podamos tener este tipo de problemas. Independientemente de que este es vapor de agua, el impacto que tiene obviamente es mucho menor que el agua, o sea, digamos, en forma líquida, pero si tenemos un contacto constante, eso poco a poco va a generar problemas. En mucho menor escala que el agua, pero poco a poco vamos a empezar a tener problemas, ¿no? Es importante protegernos contra la condensación intersticial y eso lo vamos a hacer mediante el uso de una barrera de viento de alta calidad y bien instalada. Número 3. Tienen que ser respirables. Tienen que ser, hablábamos de la tercera D, drying, ¿cierto? El secado. Tiene que permitir el secado del sistema, que lo que se genere adentro salga sin que se tope con una barrera que lo vaya a retener ahí y con el cambio de temperatura condense y problemas. Entonces, la respirabilidad es un punto muy importante y aquí la ventaja que tiene Tyvek sobre cualquier otro producto que existe hoy en día en el mercado argentino es el nivel de respirabilidad que ofrece Tyvek, ¿sí? Entonces vamos a platicar un poco de eso. ¿Qué se entiende por respirabilidad? Es la cantidad de vapor de agua que pasa a través de un material por medio de difusión, ¿sí? Aquí la palabra clave es difusión. ¿Por qué? Porque la difusión es el movimiento de vapor de agua por diferencia de presión, que es un poco diferente al vapor que se mueve por corrientes de aire. Entonces, el vapor que se mueve por medio de difusión es a nivel molecular y está tratando de buscar este equilibrio otra vez entre los diferentes espacios. Si tengo más vapor afuera que adentro, por la diferencia de presión de vapor, va a buscar este equilibrio y el vapor va a buscar de afuera hacia adentro muy lento, es un movimiento muy lento, como les digo, a nivel molecular. Poco a poco va a empezar a salir para buscar este equilibrio. Las corrientes de aire es un movimiento mecánico, es diferente, es un movimiento mucho más
agresivo y en mucho mayor cantidad, o sea, a mayor escala. Entonces, aquí me gusta definir por qué Tyvek es un producto que es respirable, pero es impermeable, ¿no? Y eso es una gran diferencia que tenemos sobre otros productos que existen en Argentina, por ejemplo. O bueno, en todo el mundo, o sea, pero sé que en Argentina hay varios que están hechos con este tipo de tecnología. Entonces, vamos a pensar que una gota de agua está compuesta por 100 moléculas, ¿sí? Solo por poner un número, porque obviamente son muchísimas más. Pero vamos a suponer que son 100 moléculas. Ahora, vamos a suponer que estas 100 moléculas son 100 personas, o somos 100 personas, que estamos todos agarrados unos con otros de los brazos en bola, generando una bola, ¿no? Ahora vamos a intentar pasar las 100 personas todas al mismo tiempo a través de una puerta. No vamos a pasar, ¿verdad? Porque por propiedad del agua, la tensión superficial nos mantiene a todos juntos. No hay forma de que nos hagamos una filita. Todos en bola vamos a intentar pasar a través de la puerta y no lo vamos a lograr. Ahora, la diferencia es, ahora vamos a pensar que una partícula de vapor es como si fuera una sola molécula, una sola persona. Esa persona puede pasar, entrar y salir a través de la puerta sin ningún problema. Justamente eso es lo que pasa con Tyvek. La estructura del material, como nosotros no somos un laminado, estamos hechos a partir de filamentos que están termofundidos unos con otros, tenemos espacios de aire que permiten el flujo de vapor a través del material, ¿sí? No somos un producto que para permitir la respirabilidad está microperforado. Ese es un punto muy importante. El material per se, como les digo, por su estructura, por la forma en la que está construido, permite que el vapor pase libremente a través del producto sin la necesidad de hacerle hoyitos para permitir este flujo de vapor, para que se vuelva un difusor de vapor. Existen otros productos, por ejemplo, que lo que hacen es, te dicen, ¿sabes qué? Sí, mi producto sí es respirable, sí es respirable. Y lo que hacen es al producto lo microperforan, tiene microperforaciones para permitir el flujo de vapor. Pero obviamente si está perforado, si está pasando el vapor, está pasando el agua y está pasando el aire, que son factores o elementos contra los que nos queremos defender. Entonces, aquí la ventaja de Tyvek es la forma en la que está construido. Tenemos una sola capa de protección por medio de microfilamentos y eso es lo que permite el paso de vapor sin permitir el paso de agua ni de aire, ¿sí? Porque el tamaño de los poros que tiene o que existen dentro de esta estructura son lo suficientemente pequeños para que no pase el vapor para que pase el vapor y lo suficientemente pequeños para que no pase el agua. Y el aire, como son varias capas, les digo, es un colchón de fibras, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el aire no tiene forma de pasar, funciona como una barrera. Ese es el secreto de Tyvek. Ahora, hablábamos un poquito de las diferencias, ¿no? Entre difusión y el aire, la humedad, que se mueve por corrientes de aire. El impacto que generan las diferentes formas en las que se mueve la humedad es muy diferente y es importante entenderlo porque a raíz de esto entendemos por qué es importante contar con un difusor, un buen difusor dentro de mi sistema. Como decíamos, el agua es nuestro peor enemigo, nos tenemos que defender del agua sí o sí. Agua, bueno, lluvia o nieve, ¿no? Cualquiera de las dos, no importa. Tenemos que evitar la entrada de agua al sistema. Y la humedad se mueve o en forma de agua o en forma de vapor de agua. Y el vapor se mueve de dos formas, como decíamos. Una, humedad transportada por corrientes de aire, o dos, humedad transportada por medio de difusión. Como les decía, la difusión es un movimiento a nivel molecular, muy, muy lento, muy lento. Si alguna vez han visto, a mí me gusta explicar este tema con un ejemplo de películas. Si alguna vez han visto las películas de X-Men, se acuerdan que existía por ahí una mutante que podía atravesar las paredes, ¿no? Eso sería más o menos la difusión versus la humedad que se mueve por corrientes de aire, que sería un mortal. O sea, yo mortal forzosamente necesito una puerta para entrar a la casa. Y yo mortal traigo partículas de aire, por ejemplo, esto, tengo el cuaderno, o sea, esto es humedad, ¿sí? Yo forzosamente necesito una puerta para entrar y si entro, me traigo esta humedad conmigo. La difusión es diferente, la difusión es ese mortal, ese mutante, que tiene la capacidad de atravesar las paredes. Entonces, independientemente de que yo no pueda entrar, poco a poco el vapor va a buscar fluir
a través de las paredes hasta salir, buscando este equilibrio. Esa es la gran diferencia. Por eso el impacto que generan es muy diferente. La humedad por corrientes de aire, como les decía, es un movimiento mecánico y la cantidad de humedad que se mueve es mucho mayor, a mucho mayor escala. La que se mueve por medio de difusión, al ser un movimiento molecular, es muy lento, muy despacio, y el impacto que tiene es prácticamente despreciable, ¿sí? Ahora, aquí es importante este punto porque a mí alguna vez me dijeron de que, oye, es que necesito un producto que me proteja contra la humedad. Ah, ¿sabes qué? Sí, tengo Tyvek, funciona así, pero permite el flujo de vapor, ¿verdad? Sí. Ah, no, entonces que no me sirve entonces. Gracias, bye. Pum. Fue como, bueno, bye. Y después me vine enterando, o sea, eso fue cuando yo entré a DuPont, hace ya, como decía Juan Carlos, hace 5 años. Después me vine enterando de este tema, de la difusión, y la importancia que tiene en el sistema, porque independientemente de que el vapor que se mueve por difusión también está sujeto a la condensación, obviamente porque al final del día es vapor de agua, al ser tan poca la cantidad, perdón, tan poca la cantidad de vapor que se mueve por difusión, independientemente de que condense, al día siguiente hace calor, se evapora otra vez y sigue con su camino y sale del sistema. Entonces, nos va a ayudar a fomentar el secado del sistema, permitir esta salida de vapor, ¿sí? Y como les decía, la gran ventaja que ofrece Tyvek en este sentido contra otro tipo de productos es el alto nivel de respirabilidad que tiene. La respirabilidad o la permeabilidad al vapor es una propiedad que se mide, la unidad de medida son PERMs, ¿sí? Hay productos que dependiendo de la tecnología con la que estén hechos, pueden tener 5 PERMs, 8 PERMs, 10 PERMs. Mientras más PERMs, mayor cantidad de vapor pasa a través del producto. Nosotros con nuestro producto, con Tyvek Home Wrap, que es el que más vendemos en todo el mundo, ofrece un nivel de respirabilidad de más o menos 55-60 PERMs, contra otros productos que ofrecen 5 PERMs. Entonces, somos 10-11 veces más respirables que otros productos y por lo mismo el secado del sistema es mucho más rápido. ¿Por qué es importante esto? Como les decía yo, si nosotros tenemos acumulación de humedad, tenemos problemas. Si el sistema se seca más rápido de lo que se moja, independientemente de que se esté mojando, nunca voy a tener problemas porque no voy a tener esa acumulación de humedad. Y por eso es la importancia de tener un producto altamente respirable, para que si el agua llega a entrar, independientemente, como les digo, si por algún detalle constructivo, si tengo a lo mejor yo por ahí una filtración o que se esté filtrando el agua de la regadera, por ejemplo, no sé, esa humedad tiene que tener forma de salir del sistema y para eso es la respirabilidad. Independientemente de que el agua entre al sistema, con que se seque más rápido de lo que se moje, nunca voy a tener problemas. Y por eso la importancia de un producto altamente respirable, ¿sí? Dependiendo del clima, o sea, para climas más fríos es importante combinarlo junto con una membrana de vapor al interior, porque si no, por las diferencias de temperatura, el vapor va a condensar adentro, se congela, se expande, pues son temas más complicados. Pero para la mayoría de los climas, una membrana de agua y viento es más que suficiente para garantizar una protección adecuada del sistema, ¿sí? Ahora, cuarta propiedad, la durabilidad, la resistencia del producto, de la membrana. Este es un punto importante porque les decía, tiene que tener capacidad de soportar las condiciones a las que se va a exponer en la obra. Y número 2, una vez instalado, tiene que durar lo que dure la casa. No tiene que ser reemplazable, porque si no, no sirve para nada. Ahora, no sé si alguno de ustedes, bueno, si ya conocen el producto, si ya lo han instalado, ya han visto la resistencia que tiene el producto, ¿sí? Por la estructura, otra vez haciendo referencia a la foto de la estructura, esa telaraña que veíamos, la resistencia que tiene Tyvek es muy alta. ¿Por qué? Porque los filamentos caen de manera completamente aleatoria, sin ningún tipo de dirección, sin ningún tipo de orden. O sea, es algo completamente random que lo vuelve al producto más bien, el que no tenga ningún tipo de orden, al ser una tela no tejida, le da muy alta resistencia mecánica, muy alta resistencia mecánica. Si estuviera yo ahí con ustedes en persona, les daría una muestra de Tyvek para que la intentaran romper, que es algo que siempre hago, y no se puede. O sea, es un producto que
tiene la apariencia de un papel, es extremadamente fino, o sea, bueno, fino en cuanto al delgado, es muy delgado, pero es muy resistente, no se rasga, no se rompe. Y eso es importante, ¿por qué? Porque, como les decía, en obra muchas veces nos vamos a topar que hay piedritas, que tenemos clavos, tornillos, o tenemos las esquinas de la propia estructura, o yo instalador le aventé el rollo a un amigo y se le cayó, o voy cargándolo y lo golpeo con algo. O sea, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Los instaladores no siempre son la gente más cuidadosa del mundo. Y ese es un punto importante. O sea, la membrana tiene que tener la capacidad de resistir ese tipo de, digamos, obstáculos, por ponerlo de cierta forma, a los que se va a enfrentar. O, por ejemplo, ya instalado, ¿no? Ya está clavado en mi tablero USB, ya está fijo, llega una corriente de aire fuerte, o sea, que con el clavo no se vaya a empezar a desgarrar la membrana, ¿no? Se le empieza a hacer un hoyo alrededor del clavo, justamente por este movimiento que va a tener por el aire, ¿no? Entonces, esta estructura, esa telaraña, al momento de perforarlo, lo que hace es abraza el fijador, digamos, ya sea clavo, grapa, tornillo, lo que sea, y independientemente que se vaya a mover, no se va a desgarrar, porque otra vez los filamentos están amarrados de cierta forma para garantizar que no se vaya a desgarrar, ¿sí? Y otro punto importante es la resistencia ultravioleta. La radiación UV es mucha energía, ¿sí? Y lo que hace es degradar las cosas. Por eso nosotros, por ejemplo, nos tenemos que poner protector, porque si no la radiación UV es lo que nos da cáncer de piel. Por ejemplo, un lugar muy fácil donde se puede ver el efecto que tiene la radiación ultravioleta son, acá en México le llamamos espectaculares, no sé cómo se le llaman en Argentina, pero son la publicidad que se ve en la calle, los anuncios grandotes que se ven en la calle. ¿Qué pasa? Cuando están recién instalados, cuando son nuevos, se ven muy bonitos, los colores muy brillantes, muy vívidos, etc. Pero conforme va pasando el tiempo, esos colores empiezan a volver más opacos, ¿cierto? Se ven viejos, los anuncios llega a un punto en que dices, híjole, ya, como que le urge una cambiada. ¿Por qué? Porque la radiación ultravioleta se va comiendo los pigmentos poco a poco, ¿no? Por ejemplo, a los polímeros les ocurre algo similar. Poco a poco se va rompiendo la cadena polimérica, ¿sí? Que como lo vemos aquí abajo, es algo que es a nivel molecular, o sea, es algo que nosotros no vamos a ver, pero afecta en su desempeño. Entonces, como les mencionaba al principio, Tyvek, nosotros estamos hechos de polietileno, somos un plástico. Entonces, estamos sujetos a esta degradación por radiación ultravioleta. Aquí la ventaja es que Tyvek, desde la etapa constructiva, se le agrega un aditivo que le brinda resistencia UV limitada, lo suficiente para que la instale, se cubra la fachada o se ponga la cubierta por encima sin afectar las propiedades de protección que ofrece el producto, ¿sí? El aditivo nos va a dar una resistencia de 4 meses de exposición directa a la intemperie sin que la membrana se vea afectada. Y esto es importante, ¿por qué? Porque les digo, si por alguna razón queda instalada la membrana y por alguna razón se detiene la obra, ¿no? Vamos a decir cuestiones políticas o sociales, ambientales, económicas, lo que sea, lo que ustedes quieran, el Tyvek puede quedar instalado protegiendo la estructura de la lluvia, de la humedad, sin perjudicar sus propiedades de protección. Les digo, tiene un tiempo de resistencia de 4 meses. Ahora, eso durante la etapa constructiva. Hablando de ya instalado, ¿cuánto dura Tyvek, no? Que ese es el secreto. O sea, eso es lo que necesitamos. Necesitamos entender cuál es la durabilidad del producto ya instalado. Y para esto vamos a graficar un poquito. Entonces, hay 2 formas de degradación. Número 1 es la degradación por radiación ultravioleta, como lo estaba comentando. Al ser tanta energía, nosotros empezamos con una funcionalidad del 100%, ¿cierto? Si tenemos una exposición directa a la intemperie, supongamos durante más de 4 meses, llegan los 4 meses, a lo mejor aquí hubiéramos empezado de manera recta, ¿no? Porque vamos a tener el 100% de funcionalidad durante 4 meses, y a partir de ese momento, la funcionalidad va a empezar a bajar con esta pendiente muy abrupta, ¿sí? Muy agresiva. ¿Por qué? Porque otra vez la radiación UV se come los plásticos, se come los polímeros. Otra forma de degradación es la degradación por temperatura, donde la pendiente va a ser mucho menos, bueno, vamos a tener una inclinación con un ángulo mucho menor, ¿sí? Ahora, casi todos los materiales en la naturaleza cambian de dimensiones con los cambios de temperatura. Si hace calor, se expanden, si hace frío, se contraen, ¿no?
Es muy fácil, por ejemplo, verlo con nosotros en el reloj. Si hace calor, híjole, no juega, no se mueve, ¿no? Se queda atorado. Pero si hace frío, tengo mucho más juego en la muñeca. O, por ejemplo, con las mujeres o con los hombres que estén casados en el anillo también, ¿no? Si hace calor, se expande y, híjole, hasta me aprieta, no me lo puedo quitar, pero hace frío y se me caen los anillos. Todo eso pasa con los materiales. Los cambios de dimensiones hacen que se expanda, se contrae, se expanda, se contrae, se expanda, se contrae. Y eso a la larga se usa el término de se van estresando los materiales. Poco a poco se va estresando, se va haciendo más delgado, se va gastando hasta el punto en el que se rompe. ¿Sí? Eso es la degradación por temperatura. La realidad de las cosas es que no vamos a tener o una u otra, sino que vamos a tener una combinación de ambas, ¿cierto? Vamos a tener radiación UV hasta el punto en el que yo instale mi cubierta o mi fachada y a partir de ese momento voy a tener yo degradación por temperatura, ¿sí? Ahora, en este punto, Tyvek es un producto que por la forma en la que está construido, por esta estructura telarañosa que tiene una de las propiedades o de las características del material es que tiene estabilidad dimensional. ¿Qué significa? Que los cambios de temperatura no afectan las dimensiones del producto. Entonces, independientemente de que tengamos un cambio de temperatura durante el día, Tyvek se va a mantener igual, no va a cambiar de dimensiones. Y eso lo vuelve resistente a la degradación por temperatura, porque el material no se va a estresar con estos cambios de temperatura, ¿sí? Entonces, una vez instalado, lo único que puede dañar al material es la radiación ultravioleta. Una vez instalada la cubierta o la fachada, no tiene por qué degradarse. Va a durar lo que dure la casa, ¿sí? Ese es el punto importante aquí. Tyvek, como les digo, tiene más de 50 años de existir. Tiene, no sé, a lo mejor tendrá unos 40 años que se está utilizando en la industria de la construcción. Y a la fecha jamás hemos tenido nosotros una queja o un reclamo por garantía. Y se han hecho estudios en los que, por ejemplo, en Inglaterra se hizo un estudio en el que techos con más de 20 años de instalados con Tyvek y techos con menos de 10 años de instalados con algún otro producto de otra tecnología X, se levantó un pedacito de la cubierta, se cortó un pedacito de la membrana y se llevaron al laboratorio. Y de los productos con menos de 10 años de instalados, o sea, productos que son competencia, con menos de 10 años de instalados, el 20-25% de ellos seguía funcionando bien. El otro 80% ya no servía, ya no cumplía con la propiedad de impermeabilidad, que en el techo pues obviamente es súper importante, que es impermeable, ¿cierto? Y por ejemplo, con Tyvek el resultado era, después de 20 años, de 19 techos, 18 seguían intactos. O sea, seguían completamente íntegra la membrana, ¿sí? Entonces, eso habla un poco de la durabilidad que tiene el producto instalado. Y en el techo, las condiciones a las que se expone el material son mucho más agresivas. ¿Por qué? Porque durante el día, o sea, el techo se mueve de este a oeste, ¿verdad? Entonces, empieza saliendo el sol y digamos que recibe esta pared cierta cantidad de radiación conforme va subiendo el sol. Llega un punto en el que ya no va a recibir, el sol se sigue moviendo, se sigue moviendo, se sigue moviendo, va a empezar a recibirla del otro lado, ¿cierto? Pero no reciben todo el día, a lo mejor las paredes recibirán un 20, 30%. El techo recibe un 80-90% de la radiación del sol. O sea, la temperatura afecta el cómo se comportan los materiales. Y lo que les decía, hay materiales dentro de, hay membranas que están hechas de varias capas. Y dentro de esas capas simplemente sirven para proteger la capa de adentro, que es la que nos va a proteger, es la que nos va a dar esta protección. La temperatura, poco a poco, se va comiendo esta capa protectora interna al punto que ya no sirve. Por eso, con menos de 10 años de instalados, todos esos productos competencia ya no servían, porque la capa funcional se degradó. Sí, esa ya no servía para nada. Pero con Tyvek, al nosotros tener una sola capa de protección, no importa. Y como les digo, son condiciones mucho más severas a las que se exponen los productos de techos a las de muro. Entonces, si en el techo no hemos tenido ningún problema, en las aplicaciones de muro
no vamos a tener ningún problema. Eso es un hecho, ¿sí? Siempre y cuando esté instalado de la manera correcta y se haya instalado la fachada o la cubierta en un lapso menor a 4 meses para que la membrana no esté expuesta ese tiempo a la radiación UV, ¿sí? Una vez con la cubierta, una vez con la fachada, digamos, si fue una cubierta de shingle o una cubierta de teja cerámica, el acabado es lo que va a recibir la radiación UV y simplemente lo que pasa es la temperatura. En la fachada es lo mismo. La placa de fibrocemento o el siding, el mortero, lo que sea, va a recibir la radiación UV y ya no va a entrar a la membrana. Entonces, una vez cubierta, ya no tiene cómo degradarse. Entonces, lo que les digo, Tyvek va a durar lo que dure la casa. No se va a degradar en ningún punto, ¿sí? Ahora, vamos a hablar un poco de la familia de productos que tenemos en Argentina. Entonces, en cuanto al portafolio de productos que tenemos a nivel global, les platico, tenemos nosotros 2 plantas en el mundo, tenemos una en Estados Unidos y tenemos una en Luxemburgo, en Europa, que fabrican diferentes productos, muchos diferentes productos, diferentes necesidades. Según sea el clima, según sea la altura, por ejemplo, no sé, según sea la cultura constructiva, según sean las regulaciones, etcétera, etcétera, la cantidad de productos que tenemos en cada una de las plantas es muy grande. El portafolio de productos que tenemos en Argentina es, bueno, justamente los que les quiero platicar, no solamente quería comentarles eso. La familia de productos es muy amplia. Obviamente no tenemos todos los productos en Argentina, como no los tenemos en México, como no los tenemos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las necesidades son diferentes, los climas son diferentes. Entonces no vale la pena tener todos. Ahora, dentro de Tyvek es importante aclarar que existen 2 diferentes tipos de producto. Existen los productos de estructura rígida, que son los que se usan para la protección de fachadas, de muros, y los productos con un acabado más suave, más tipo tela, para la protección de techos, ¿sí? Esto es un punto importante porque cada producto está diseñado para una aplicación en específico. Entonces, los productos de muros son para muros y los productos de techo son para techo. Me ha pasado, por ejemplo, hace dos años, si no me equivoco, que entramos al mercado boliviano y entramos con este producto de aquí, con el Tyvek Home Wrap. Les dijimos, ¿saben qué? Es un producto para techos, digo, para muros. Ah, sí, perfecto, no sé qué. Y surgió la necesidad de la protección de techos y les dijimos, no es un producto para techos, es un producto para muros. Si quieres para techos, tenemos un portafolio que atiende esas necesidades, etc. No, sí está bien, no sé qué. Ahorita vamos a empezar con este. Bueno, como ustedes quieran. Hasta que no se les cayó un cristiano del techo, empezaron a comprar el Tyvek de techos. ¿Por qué? Porque el Tyvek para muros, el de estructura rígida, es un material, el acabado es como un acabado tipo papel, está como encerado, no trae ningún tipo de recubrimiento por encima, pero la sensación al tacto es como si estuviera encerado y se vuelve resbaloso. Entonces ayuda para que por gravedad escurra, pero si yo tengo que caminar encima de él, es muy resbaloso. Entonces no se recomienda para techos. Igual, el de techo son productos con un mucho mayor gramaje para justamente soportar que cuando la gente camine sobre ellos no se desgarren, no se vayan a romper, ¿no? Porque al mayor gramaje, las fibras hay mayor cantidad de fibras que están agarradas entre sí y no se van a desgarrar tan fácil como un producto de menor gramaje, que no se desgarra fácil, pero por el peso de una persona de 80 kilos caminando sobre ella, pues sí puede llegar a dañar el producto, ¿no? Eso es importante. Somos un producto muy resistente, pero no somos invencibles. Es importante aclarar. Porque muchas veces me ha pasado que les digo, intenten romperlo, no sé qué. Y lo rompen. Y dicen, ya, no sirve, eres una porquería. Y le digo, a ver, o sea, pero ¿cuántas veces le tuviste que dar para romperlo? O sea, si lo comparas con algún otro producto de la competencia, se rompe mucho más fácil, ¿no? Entonces, esa es la importancia. Somos muy resistentes, pero no somos invencibles. Eso es importante de aclarar. Si se le está dando y dando y dando, eventualmente se va a romper la membrana. Pero, les digo, o sea, si se hace de la manera correcta, no tiene por qué romperse. Entonces, los productos de acabado rígido son para muros y los productos de acabado tela, más suave, son para techos, ¿sí? Porque les digo, el acabado está diseñado para atender ciertas necesidades y por el mismo acabado las propiedades de la membrana también cambian. Entonces, por ejemplo, un acabado tipo rígido nos va a dar menos impermeabilidad, pero mayor respirabilidad.
un acabado tipo tela nos da más impermeabilidad, pero una respirabilidad un poco menor. Entonces, se juega con las propiedades según sea la necesidad. O sea, dentro de un techo, por supuesto que necesito que sea más impermeable, más resistente al agua, porque si llueve, pues obviamente va a recibir toda el agua, el techo, ¿cierto? Entonces, importante, cada producto tiene una aplicación en específico. Tenemos 3 diferentes tipos de aplicaciones en la industria de la construcción. Número 1 es la cobertura de tejados con inclinación. O sea, pueden ser independientemente del acabado, ya sea teja shingle, sea teja cerámica, sea con chapa, sea lo que sea. Se puede utilizar Tyvek, sí. El único requisito es tener cierto grado de inclinación. No se puede utilizar en techos planos. ¿Ok? Número 2 es la protección o el envolvente de construcción en seco, es decir, para las fachadas, para los muros. Y número 3, la cobertura para estructuras metálicas. Entonces, para cada aplicación tenemos un producto en específico que atiende esas necesidades. Hablando de la construcción, para el envolvente de construcción en seco, es decir, para las fachadas, tenemos el Tyvek Home Wrap. Este es el producto que se vende como pan caliente, decimos aquí en México. O sea, se vende en todo el mundo porque es el producto más utilizado, ¿sí? Es un producto que está diseñado, pesa aproximadamente 50-55 gramos por metro cuadrado. Entonces, extremadamente ligero. No aporta absolutamente nada de peso para la estructura. Las dimensiones del rollo que tenemos en Argentina, la presentación del rollo es de 2,74 por 45 metros. Entonces, esta es una ventaja porque al tener una dimensión tan grande de casi 3 metros de altura, con una sola pasada estamos cubriendo un piso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos casas de 2 pisos o si tenemos edificios pequeños, 2, 3, 4 pisos, 5, por ejemplo, a la presentación cerrollos, les digo, necesitamos tener una continuidad sobre la membrana y para esto necesitamos tener empalmes, ¿sí? Recomendamos un empalme mínimo de 15 centímetros entre capa y capa de Tyvek, tanto vertical como horizontalmente. Entonces, al nosotros tener un rollo más grande, la cantidad de empalmes o de traslapes que vamos a tener va a ser mucho menor. Y por lo mismo, las pérdidas que vamos a tener también son menores. Entonces, es un beneficio para todos. Es más rápido de instalar. Les digo, pesa 50 gramos por metro cuadrado. No pesa absolutamente nada. Es muy fácil de manipular. ¿Y cómo se instala? Se puede instalar ya sea sobre tablero USB, que es como normalmente se construye en Argentina, o se puede instalar directamente sobre los bastidores de acero. Eso no es ningún problema. ¿Cómo se fija? Pueden ser clavos, tornillos o grapas, y se recomienda que sea entre 40 y 60 centímetros, tanto vertical como horizontalmente, ¿sí? Entonces, ahí tenemos a esta persona que está desenrollando el rollo y el otro simplemente lo que va haciendo con la escalera va clavando, y queda fijo, ¿no? Ya no hay problema, ya queda ahí la membrana, ¿sí? Otro punto importante, la impermeabilidad. Estaba comentando yo que los productos más impermeables, pero no por eso significa que el producto de muros no es impermeable. Tyvek Home Wrap resiste 2 metros de columna de agua por centímetro cuadrado antes de empezar a penetrar, antes de empezar a tener filtraciones. Porque como les digo, como no somos una película, una membrana, como somos filamentos, eventualmente por la presión el agua va a poder pasar a través del producto. Pero les digo, 200 centímetros por columna de agua, perdón, 200 centímetros por centímetro cuadrado, perdón, de columna de agua, es básicamente impermeable. En la práctica es impermeable. Nunca lo vamos a tener. ¿Sí? Perdón, déjenme tomar agua. Como les digo, independientemente de que se pese 50 gramos por metro cuadrado, la resistencia que tiene es muy grande. Y les decía, ¿no? La permeabilidad al vapor, aquí lo vemos, Water Vapor Transmission, 56 perms. Entonces es altamente respirable. Mientras más respire el producto, más fácil va a ser, más rápido va a ser el secado del sistema, ¿sí? ¿Dónde va? Bueno, me adelanté un poco, pero este diagrama lo utilizo yo acá en México, donde no utilizamos la placa USB para construir. Pero lo que les decía, puede ir directamente sobre la perfilería o sobre la placa USB sin ningún problema. Lo importante es que esté en el sistema de fachada hacia el exterior, ¿sí?
Aquí lo que estamos viendo es la placa de yeso para interiores, la colchoneta de fibra de vidrio, la perfilería o los bastidores de acero, luego viene Tyvek, y luego acá en México normalmente el sistema ligero se utiliza una placa de fibrocemento, el tratamiento de juntas, la malla de fibra de vidrio de refuerzo, no sé qué, tan tan. Y como les decía, en esta foto se puede ver, se puede instalar directamente sobre la perfilería o se instala sobre tablero USB sin ningún problema. Recomendación de instalación, también un punto importante, empezar siempre de abajo hacia arriba para tener un traslape en forma de teja para que al momento de escurrimiento no tengamos nosotros alguna ranura que permita la entrada de agua, ¿sí? Si lo instalamos forma teja sería más o menos en este sentido, no sé si aprecia bien. Si lo instaláramos al revés y por el escurrimiento de agua tenemos esta ranura aquí por donde el agua podría filtrarse. Entonces siempre de abajo hacia arriba para tener el traslape de la de arriba sobre la de abajo. Igual se hace de la misma forma en los techos, siempre pensando del alero hacia la cumbrera. ¿Sale? Vamos entonces a ver el producto de techos. Tu producto de techos es un Tyvek que le llamamos Tyvek Solid o Tyvek 1580B, es el estilo de Tyvek, donde es un producto que pesa 80-85 gramos por metro cuadrado, a comparación de 50 gramos por metro cuadrado. Entonces, no es mucha la diferencia, pero en cuanto a la aplicación, sí hace la diferencia esta cantidad de gramaje, ¿no? Cuando hablamos de Tyvek nunca vamos a hablar de espesores, porque como somos una tela no tejida, estamos hablando de diferentes filamentos unos encima de otros. El espesor de la membrana puede variar según la cantidad de filamentos que tenemos en ese punto. Entonces, lo que hablamos siempre es gramaje, es peso. Entonces, unos son 50 gramos por metro cuadrado, estos son 80 gramos por metro cuadrado. La presentación del rollo para techos del Tyvek Solid es de 1 metro por 30, 1 por 30. ¿Y por qué es así? Porque es más fácil de manipular en el techo. Imagínense ustedes si se tienen que subir un techo, un rollo de 3 metros de alto al techo, puede llegar a ser muy complicado de manipular, ¿no? Hasta peligroso. Entonces, este es pequeño para que sea más fácil de manipular al momento de estar allá arriba, sea más seguro para los instaladores. Y les digo, el acabado nos va a ayudar a tener una mayor impermeabilidad, nos va a ayudar a que a la gente pueda caminar sobre el producto sin que se desgarre, y nos va a ayudar también en cuanto al sonido. ¿Por qué? Un Tyvek rígido, como les decía, un Tyvek tipo papeloso, es como papel. Entonces, ¿qué pasa si muevo yo una hoja de papel? Genera ruido, ¿cierto? Un Tyvek tipo tela se utiliza en los techos justamente para que si nosotros llegamos a tener una filtración de aire, como es tipo tela, no va a generar ruido. Entonces, esto aplica más para la aplicación de estructura metálica de galpones, que tenemos áreas muy grandes, ¿no? 2.500 metros cuadrados. Imagínense si tuviéramos una entrada de aire y que se vaya a generar todo ese ruidazal dentro del galpón, pues nadie lo aguantaría. Entonces, también ayuda en ese sentido, a reducir la cantidad de ruido que produce la membrana en caso de tener algún movimiento por aire, ¿sí? Ahora, la forma de instalarlo, aquí hay dos formas. La forma tradicional en la que instalan los techos en Argentina, que es, se pone, a lo mejor voy a usar otros términos, no me termino de aprender los términos que usan allá en Argentina, pero se pone el sustrato, ¿no? El tablero de USB, se coloca el Tyvek por arriba, después se va a poner la colchoneta de fibra de vidrio, como se ve por aquí en la foto, se ponen los listones y terminan con una chapa o con una teja cerámica, algo así. Lo Sí, importante, déjame hacer una aclaración, Emilio. claro. En la instalación tradicional es la que se asemeja a la que se coloca el ruberoid. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es colocar siempre antes un bulinche cero para elevar el orificio del clavo. Entonces tenemos el machimbre, después se coloca un bulinche cero lineal a los cabios, se coloca el taibe, que se eleva en esa parte del bulinche cero, después va otro bulinche cero, y transversal van las clavaderas. En el caso que se coloque teja, esas clavaderas están cada 30 centímetros, hay una lana que viene cortada o en su defecto se corta la lana sola, y encima se coloca la teja. Lo que sucede es que en ese caso la lana queda expuesta a la cubierta principal, entonces puede ser que con la condensación superficial de la cubierta gotee y se moje. De todas maneras, Claro. la lana es mínimo lo que se moja y se seca.
Pero bueno, en ese caso no está protegido del viento ni de esa posible condensación, entonces la resistencia térmica de la lana de vidrio probablemente cae. Caiga un poco, En el exacto. O, sistema, bueno, perdón, el Carla, sistema que sugiere DuPont es con doble Tyvek. En ese caso, la aislación térmica está protegida del viento, de la condensación, etcétera, y la resistencia térmica es casi de un 100%. exacto. Exactamente. Gracias, Carla. Y también, por ejemplo, en el caso de la instalación tradicional, puede ser, como dice Carla, por tema de condensación, o mismo que haya algún defecto en la cubierta y que la lluvia tenga forma de entrar, ¿no? Cualquiera de las Por dos puede rotura ser. del techo, de la chapa. Exacto. Exactamente, exactamente. Podemos tener entrada de agua al techo y, bueno, entra en contacto directo con la colchoneta, ¿no? Con la fibra de vidrio. Y como dice Carla, independientemente de que, o sea, tenga algún tipo de retardante que ayude a que o sea, no se moje y se echa a perder. Obviamente tiene cierta resistencia a la humedad. Les digo, un contacto constante va degradando poco a poco estos recubrimientos y los termina deteriorando al 100%. Entonces, si se moja la lana de vidrio, se empieza a pelmazar, pierde espesor, pierde por completo su función de aislante térmico y más que aislar se vuelve en un conductor, porque mojada la conducción térmica ya es diferente, ¿no? Entonces, la forma en la que nosotros recomendamos instalarlo, justamente como decía Carla, es instalar todo tal cual, simplemente Tyvek por arriba de la lana, para que protegerla justamente del viento y del agua con la que pudiera llegar a entrar en contacto y que cumpla con su valor térmico, ¿no? Esa es la gran diferencia. Pero ambos sistemas son aceptados. Y por último, tenemos un tercer producto que se comercializa en Argentina bajo el nombre de Tyglass, que consiste en una capa, un sustrato de Tyvek 1580, completamente blanco, sin ningún tipo de impresión, que se lamina con colchoneta de fibra de vidrio. Y este producto sirve para la protección de estructura metálica o de galpones, ¿no? De naves industriales. Entonces, nos va a ayudar. Acá es un producto que se puede instalar tanto en muros como techos. Como se ve aquí en las fotos, el acabado es blanco, es liso, entonces se utiliza como el acabado mismo del techo y de los muros en muchos casos. Y la ventaja que ofrece esta solución es que, número uno, no se necesita la malla acá le llamamos malla de refuerzo, que se ¿Y utiliza. la malla sostén de PVC o cuando hacen el tejido con alambre? Exacto, exactamente. Normalmente los materiales, gracias Carla, los materiales que se usan para este tipo de aplicaciones pueden ser polietilenos muy finos o muchas veces es polietileno que viene con la cara aluminizada, ¿no? Bien, se ve plateado. Entonces, lo que pasa es, como son productos muy delgados, muy finos, con el peso de la colchoneta, con el paso del tiempo se empiezan a pandear y se ven colgados, pues sí, se ve pandeado el techo. No sé si les ha pasado o fíjense a partir de este momento, cuando vayan al supermercado, cuando vayan a un centro comercial, a una tienda tipo ejemplo, son espacios, son estructuras que utilizan este tipo de solución para los techos. Y muchas veces les digo, se ve pandeado o por el paso del tiempo se va degradando la membrana y se termina rompiendo. Entonces se ve la colchoneta de fibra de vidrio, se ve manchado, se ve feo. El utilizar Tyvek en lugar de este tipo de laminados nos da, número uno, un acabado, liso, blanco, muy bonito. Número dos, no vamos a necesitar la instalación de la malla de refuerzo, de la malla de refuerzo, para soportarlo. ¿Por qué? Porque la misma estructura del material, otra vez, esta telaraña me permite que se instalen claros hasta de 3 metros de largo sin que se pandee. Que eso es importante porque igual puede ayudar a disminuir en estructura metálica, por ejemplo, ¿no? O sea, para una constructora puede ser un punto importante. Puede ser lavable también, platicando acá un poco de las propiedades de la solución, ¿no? Sí, también se puede llegar a imprimir en el caso que sea un supermercado y quieran hacer alguna aplicación con alguna propaganda, también es posible. De hecho, también lo vendimos en un galpón donde hicieron un boliche y lo pintaron todo de negro, por ejemplo. O sea, tiene bastantes aplicaciones y lo importante es que no se coloca la malla, entonces como tiene alta resistencia mecánica, se tensa
y directamente después se coloca la chapa. Exacto. Los que lo usan, los instaladores lo adoran porque es muy fácil de instalar y siempre hay un riesgo en cuanto a la altura, de la colocación de la malla y demás que se está evitando colocando este producto. Por supuesto, y vamos a tener ahorro en tiempo, obviamente, o sea, en manos hombre, vamos a tener un ahorro en materiales y vamos a tener una velocidad mucho más rápida de instalación. Y Eso además, es un como se lamina acá, se pueden hacer a medida los rollos en el ancho de 1,20, tiene una solapa de 10 centímetros y se puede hacer en el largo que se necesite para evitar desperdicio. Exacto, que eso es otro punto importante. La presentación del rollo de Tyvek que se usa para esta aplicación es de 3.800 metros cuadrados, mide 3.800 metros lineales, mide la bobina. Entonces es personalizable, como menciona Carla, ¿no? Si tengo yo mi bodega de 5 metros de ancho, de 10 metros de ancho, no sé, sin ningún problema se personaliza para cada proyecto. Y otro punto importante aquí es, en Argentina, para este tipo de aplicaciones se necesita una barrera de vapor, es decir, un producto que no sea respirable. Aquí Tyvek, como estoy platicando, es un producto respirable y altamente respirable. Aquí para lo que se hace es, al laminarlo, se aplica un adhesivo en toda la cara del producto que tapa los poros y convierte a Tyvek en una membrana de vapor. Entonces, estamos cumpliendo con las regulaciones locales en cuanto a tener una barrera de vapor, con todos los beneficios que tiene Tyvek por el tema de la resistencia mecánica, ¿no? De que es muy fácil, o bueno, se puede tensionar y permite los claros de 3 metros sin que se pandee la solución, ¿sí? La forma de instalarlo es algo súper sencillo, simplemente se va clavando tal cual el rollo de Tyvek a la estructura, a las traves, se tensa, se estira, se tensa, se fija y la siguiente capa se instala de la misma manera. Son rollos de 1,20, ¿cierto, Carla? 1,20, la colchoneta es 1,20 y la membrana es 1,30. La colchoneta es 1,20 y el ancho de Tyvek es 1,30. Exacto. Entonces tenemos 10 centímetros para solapar. Exacto, se va solapando esa solapa de material que queda sola, se instala la siguiente capa de Ty-Glass sobre esta solapa y tenemos ese traslape que nos va a dar esa protección sin la necesidad de estarlo protegiendo por abajo, ¿no? La instalación es súper fácil, súper rápida, como dice Carla. En Argentina, la gente que lo usa lo adora. En Brasil también es la principal solución que vendemos hoy. En Brasil es justamente para este tipo de aplicaciones y es revolucionario, es una cosa completamente diferente a lo que se ve normalmente. Y ahora, para terminar, tenemos dentro de YouTube una página que la pueden encontrar bajo el nombre de Tyvek Construction, como se ve aquí. Es una página justamente de Tyvek, las diferentes aplicaciones que tenemos en Tyvek Construcción, en donde van a poder encontrar información de los productos, de los diferentes productos que tenemos, no solamente de unos, de las innovaciones, de los nuevos productos que se están lanzando al mercado, de gente que ha usado el Tyvek y habla compartiendo su experiencia. Tenemos a nuestros expertos en Estados Unidos compartiendo o hablando de temas importantes como la eficiencia energética, por qué es importante que los sistemas respiren, la diferencia entre una barrera de agua y viento y una barrera de vapor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pueden encontrar información que les puede ser muy útil como referencia. Está muy completa, yo creo, la verdad. Ahí se las recomiendo también para que se puedan apoyar en ella cualquier duda, cualquier necesidad. Tenemos también videos de instalación, animaciones para diferentes formas de instalar los productos. Y en caso de que llegaran a necesitar, tenemos también nosotros manuales de instalación, tenemos información técnica. Sin ningún problema estamos con toda la disposición y con todo el material necesario para dar soporte al mercado argentino. Entonces, eso era un poco lo que yo quería platicarles el día de hoy. Si no, espero que todo haya quedado claro. Y con esto damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas en caso de que alguien tenga alguna. Sí, hay algunas preguntas, Emilio. Perfecto. A ver. Sí, yo ahí contesté una que hicieron en el chat. Sí, sí.
que decía que, volviendo a la familia anterior, en el caso de una cubierta de machimbre con terminación de chapa, se debería aplicar el Tyvek sobre el machimbre, luego la lana, esta con barrera de vapor. El tema en los techos de machimbre es que ya la madera barnizada cumple con la función de controlador de vapor para evitar que se genere la condensación en el sistema, pero en el caso de que la quieran colocar, siempre la barrera de vapor va del lado interno, ¿sí? Y el Tyvek el lado externo, que es para evitar que condense cuando ya el vapor atravesó la barrera de vapor. Exacto. Bueno, en este caso, la barrera siempre hacia abajo. Siempre la barrera de vapor van instaladas hacia el interior. Seguro, seguro. Bueno, a ver qué otras preguntas hay, chicos. A ver, Cristina. La pregunta es la que respondió Carla. Otra pregunta, si alguien quiere hacerla, se puede... inicia el micrófono y la pueden hacer por micrófono también. Te hago una pregunta un poquitito fuera del Tyvek. Dijiste que en México no se usa en líneas generales el USB. ¿Por qué? Además, por el tema sísmico de México, ¿cómo lo reemplazan además? La verdad, he estado preguntando con varios de nuestros distribuidores por acá, porque nuestros distribuidores son... Los distribuidores que tenemos acá en México de Tyvek son fabricantes del sistema ligero, ¿no? Del sistema de steel frame. Claro. Y sí me llamó la atención porque yo veo que en todos lados usan la placa USB y decía, ¿por qué en México no la usamos? O sea, porque digo, aparte tiene una función rigidizadora, ¿no? Y justamente por el tema sísmico, pues debería de estar. Y lo que me comentaron fue por precio. La gente no lo quiere pagar. Ajá. Sí, o sea, tristemente, tacaño el mexicano no quiere pagar el tablero USB y no lo instalan. ¿Y cómo lo reemplazan para darle más rigidez en cuanto al tema sísmico? Con más perfilería, digamos. Sí, con más perfilería. Claro. Está perfecto. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? No. Por el momento no. O todo claro o nada quedó claro. Muy claro quedó, muy claro. Muy claro. Perfecto, qué bueno. Bueno, entonces, Emilio, yo te agradezco de parte de Gavilán, realmente te agradece tu valiosa charla, que la gente quedó anonadada, no quiere preguntar porque le dijiste todo lo que quería aprender. Aparentemente es así. Te agradezco, realmente te agradezco mucho, aparte tu forma de expresarte. Piensen que realmente ya hace 5 años que está en DuPont. Y bueno, yo quiero agradecer también a todo el equipo de Gavilán y por supuesto al representante de DuPont en Argentina. Y bueno, nos volvemos a ver ya la semana que viene nuevamente y esperemos que a antes de fin de año podamos tener una charla más, otra charla con Emilio, que realmente nos ha encantado. Seguro, sin ningún problema. Acá pide Marina de Casa Auto que le transmitamos a Emilio que la llenó de herramientas para la hora de la venta. Sí, qué bueno. Qué bueno, me alegra. Igual de mi parte agradecerles a ustedes, Juan Carlos, por el espacio, por la oportunidad. Y como comenté, cualquier información que necesiten, bueno, soy una persona bastante accesible, ya tienen mi número, bueno, ya tienes mi número tú, sin ningún problema, lo podemos ver, o a través de Carlos. Y cuando vengas a Argentina, por favor, visítanos. Seguro que sí, cuenta con ello. Y muchas gracias. En el caso nuestro, nos volvemos a ver la semana que viene, el martes, a las 16 horas, en el tercer curso de julio, y después el día 27. Les agradezco. Gracias. Listo, perfecto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, y muchas gracias, Emilio. Y muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.